Y si desapegarse no fuera desconectarse del otro, sino volver a conectar con uno mismo, en una cultura que nos enseña a medir el amor por la intensidad del apego, soltar parece un acto frío, incluso egoísta. Pero soltar no es dejar de sentir, es aprender a sentir sin quedar atrapada. Cuando entregamos demasiado, cuando el otro se convierte en centro de gravedad emocional, dejamos de habitarnos, comenzamos a vivir hacia afuera, pendientes de cada gesto, cada ausencia, cada respuesta que llega o no. Y sin darnos cuenta, dejamos nuestra casa interior vacía, esperando que el otro la habite por nosotros. El problema no es amar desde el despojo. Es poner el corazón en manos ajenas, con la esperanza de que allí sea cuidado, sin antes haber aprendido a sostenerlo con nuestras propias manos. No duele solamente quien se va. Lo que más duele es la parte de nosotras que se fue con él, como si el afecto nos hubiese fragmentado. Desapegarse no es desamor, es un retorno, un regreso pausado y respetuoso al propio eje, al centro silencioso que quizás olvidamos mientras intentábamos ser suficientes para alguien más. Es ese momento en que dejamos de preguntar por qué se fue y empezamos a preguntarnos ¿dónde me dejé? Y cuando esa pregunta resuena de verdad, no como una consigna, sino como una necesidad vital, comienza el verdadero trabajo. No se trata de resistirse al recuerdo, ni de disfrazar el dolor con distracciones. Se trata de sentarse con lo que quedó, de mirar el hueco sin miedo y entender que parte de nuestra historia se activó con ese vínculo. Desapegarse es un gesto de amor propio, no un grito de independencia, sino un susurro de regreso. Desapegarse emocionalmente no se trata de cortar vínculos como quien rompe una cuerda de golpe. Es más bien un proceso artesanal, casi ritual, en el que uno va soltando con ternura y lucidez los hilos invisibles que mantenían al otro, ocupando un lugar demasiado central en el propio universo afectivo. Y ese lugar, aunque pareciera amor, muchas veces era necesidad. Necesidad de ser visto, de ser validado, de no estar solo con uno mismo. Es allí donde el apego se disfraza de amor. No es que amabas demasiado, es que te sostenías en esa presencia como quien se aferra a un refugio precario pero conocido. Porque soltar no solo implica dejar ir al otro, implica también soltar la idea de que sin esa persona no sabes quién eres. Implica perder la imagen que construiste cuando estabas acompañada para volver a verte sin espejos ajenos. Y eso, claro, duele, porque el desapego confronta con la ausencia, pero también con lo que proyectaste. Ya no se trata de luchar para que el otro vuelva, se trata de preguntarte, ¿qué parte mía le entregué? ¿Qué faceta delegué en él o en ella que ahora debo recuperar? Ese proceso, aunque solitario, es profundamente restaurador, porque te devuelve a tu centro, porque deja de girar en torno a lo que perdiste y empieza a girar en torno a lo que puedes recuperar. Tu deseo, tu integridad, tu capacidad de estar contigo sin anestesias ni sustituciones emocionales. Desapegarse emocionalmente no es arrancar una planta de raíz como si al quitarla de golpe ya no existiera su memoria en la tierra. Es más como dejar que el tallo se seque solo, sabiendo que sus hojas seguirán cayendo durante un tiempo, incluso cuando ya no reciba agua. Porque no se trata solo de olvidar a alguien, se trata de comprender qué espacio ocupaba esa persona dentro de ti y por qué hay vínculos que no solo duelen por su ausencia, sino porque sostenían partes nuestras que habíamos delegado sin darnos cuenta. Y cuando se van, lo que colapsa no es el otro,
sino el soporte emocional que representaban. A veces no extrañamos a la persona en sí, sino la seguridad que creíamos tener con ella, la imagen de pertenencia que habíamos creado, el sueño que proyectamos. Nos duele el hueco, no solo el rostro. Desapegarse en ese sentido no es dejar de sentir, sino sentir desde otro lugar. Es pasar del apego compulsivo al reconocimiento interno. Es dejar de preguntarse si el otro piensa en ti, si te extraña, si alguna vez te quiso, y comenzar a preguntarte por qué me costó tanto soltar, qué estaba intentando sostener con esa presencia. Es un movimiento de reintegración del yo, de volver a mirar dentro y tomar responsabilidad por lo que proyectaste afuera, de aceptar que algo tuyo fue colocado en manos ajenas y ahora te toca recuperarlo con delicadeza. Y en ese proceso el dolor deja de ser enemigo, se convierte en señal, en maestro, en lenguaje, porque cuando el apego se deshace, muchas veces lo primero que aparece no es la paz, sino la intemperie. Pero es desde esa intemperie donde se empieza a construir una libertad real, la de no necesitar que otro te nombre para saber quién eres. En la cultura del rendimiento emocional, desapegarse puede parecer fracaso, pero en realidad es una victoria silenciosa, la de no seguir repitiendo viejas heridas con nuevas caras, la de elegirte, aun cuando elegirte signifique quedarte sola por un tiempo. Desapegarse emocionalmente no es cortar un lazo de un día para el otro, como quien cierra una puerta con fuerza y ya no mira atrás. Es más parecido a ir quitando los nudos de un tejido que se entrelazó con tu propia piel. Es un proceso íntimo donde cada hilo retirado es un acto de autocompasión, no de indiferencia, porque lo que se desprende no es solo un nombre, un cuerpo, un recuerdo, sino también una versión de ti que vivía aferrada a esa historia como si fuera necesaria para sostenerse. Al soltar, te das cuenta de cuántas veces te desdibujaste para sostener algo que ya no te contenía. Te ves claramente esperando respuestas que no llegaban, tolerando ausencias disfrazadas de libertad, explicando tu tristeza a quien nunca se detuvo a escucharla de verdad. Y entonces comprendes que no estabas amando, estabas justificando la falta. El apego, en su forma más silenciosa, se disfraza de esperanza. Te hace creer que si esperas lo suficiente, si das un poco más, si comprendes mejor, al final serás vista, elegida, amada como mereces. Pero ese amor que tanto esperas no puede nacer de un lugar donde el reconocimiento siempre te fue negado. Y esa es la herida. No que no te hayan amado, sino que hayas intentado merecerlo a costa de vos mismo. En el proceso de desapego maduro, elegís dejar de depositar tu valor en manos ajenas. Comenzás a hablarte diferente, a escucharte cuando algo duele, a sostener tu tristeza sin vergüenza. Ya no te apuras a llenar el vacío, porque entendés que hay duelos que no se saltan, se atraviesan, y en ese cruce tu presencia contigo se vuelve compañía real, porque al final soltar no es perder, es recuperar. Lo que vuelve a vos en ese acto de soltura es la dignidad emocional que habías cedido, es el espacio limpio donde poco a poco podrás reconstruirte sin fantasmas. Y desde ahí es sin urgencia volver a amar desde otro lugar, un lugar donde ya no necesites ser salvada, solo compartida, detrás del apego desmedido. Muchas veces hay una herida infantil que aún no ha sido nombrada, un momento temprano donde aprendiste, quizás sin darte cuenta, que para ser querida tenías que ceder, agradar, callar, adaptarte, que tu valor estaba condicionado a cuánto podías sostener a otros, a cuánto podías renunciar a ti misma para no ser rechazada. Ese guión afectivo, si no es revisado, se replica en la adultez
como una especie de fidelidad inconsciente al dolor original. Así, sin saberlo, buscamos en vínculos actuales la reparación de una falta muy antigua, pero lo que en la infancia fue supervivencia, en la adultez se convierte en repetición. Y esa repetición, si no es vista, duele, porque no sana, solo reproduce la escena. El verdadero desapego comienza cuando podés mirar hacia atrás, no con culpa ni victimismo, sino con compasión lúcida, cuando reconoces que muchas de tus elecciones no fueron libres, sino respuestas emocionales a heridas que aún supuran, que muchas veces no elegiste a esa persona porque la amabas, sino porque en ella proyectaste una salvación, alguien que viniera a completar lo que un día se sintió ausente. Y aquí sucede algo crucial. Ese dolor no se disuelve con nuevos vínculos ni con distracciones. No desaparece ignorándolo o llenando tu agenda de ocupaciones. Se transforma a cuando le das espacio para existir, cuando dejas de juzgarte por sentir demasiado o por no poder soltar, y comenzás a preguntarte, ¿qué parte de mí aún necesita ser escuchada? Esa parte, generalmente la más herida, es también la más sabia, porque conserva la memoria emocional que necesita ser reparada, no con discursos vacíos ni frases motivacionales, sino con un proceso sincero de autocompasión y cuidado. Desapegarse entonces no es volverse frío ni cortante, es poder mirar la propia historia con ternura, reconociendo que el otro no vino a completarte, sino a reflejar un aprendizaje pendiente, y que ese aprendizaje, aunque duela, te devuelve poco a poco a vos misma, cuando podés ver al otro no como salvador ni como verdugo, sino como un espejo de tu propio proceso. Algo dentro de ti se reordena. Ahí empieza la verdadera libertad vincular, cuando ya no necesitas que alguien se quede para sentirte valiosa, porque descubriste que la única presencia imprescindible es la tuya. Cuando la urgencia por retener empieza a disiparse, lo que aparece no es la indiferencia como se teme, sino el silencio, un silencio distinto al vacío de la ausencia, un espacio psíquico que por fin puede empezar a ser habitado desde adentro. Durante mucho tiempo ese lugar estuvo ocupado por el deseo de agradar, por la expectativa de que el otro llenara lo que no sabías nombrar. Hoy, en cambio, ese lugar empieza a ser tuyo. No es inmediato ni lineal, a veces hay recaídas, nostalgias que parecen tan reales como el presente, aparecen canciones, recuerdos, mensajes antiguos, lugares compartidos que despiertan una emoción que no sabías que seguía viva. Y eso no significa que estés retrocediendo, significa que tu mundo interno está reordenándose, que partes de vos que estaban colonizadas por la figura del otro están buscando su propio lenguaje. El proceso de desapego emocional no consiste en una cirugía afectiva donde se extrae al otro sin dejar huella, no es olvido, es integración. Es permitir que esa historia, con todo lo que trajo y todo lo que no pudo ser, encuentre un lugar simbólico donde no interfiera con tu presente, porque mientras una relación sigue activa en la fantasía o en la necesidad no elaborada, sigue operando desde las sombras condicionando tus elecciones. Y es aquí donde muchas personas se estancan, creen que para superar tienen que odiar, cortar, negar, pero todo lo que se niega se cristaliza, lo que se reprime se repite, y el verdadero desapego no se logra con distancia física, sino con trabajo interno, con conciencia, con presencia, con honestidad para mirar lo que esa persona vino a representar y lo que vos permitiste,
porque si somos sinceros, muchas veces aceptamos migajas con la esperanza de que un día se conviertan en banquete, nos callamos por miedo a perder, nos adaptamos con tal de no quedarnos solos y luego llamamos a eso amor, pero el amor que anula, que exige desaparecer para que el otro se quede, no es vínculo, es pacto de invisibilidad. Recuperarte entonces no es superar al otro, es volver a vos, no desde el ego lastimado que quiere venganza, sino desde el alma que busca verdad. Es descubrir que esa fuerza que un día depositaste afuera esperando que te y salvara ya estaba dentro tuyo esperando ser mirada. Y quizás ahí en ese momento íntimo y valiente de retorno a vos misma comience el verdadero alivio. Cuando empezás a soltar, verdaderamente descubrís algo que nadie te había dicho, que el silencio, lejos de ser vacío, es un espacio fértil. Es ahí donde germinan las nuevas formas de habitar, no desde el ruido de quien corre a buscar reemplazos, sino desde la pausa de quien empieza a preguntarse ¿qué necesito yo ahora que antes no supe escuchar? Porque en el bullicio del apego muchas veces callamos nuestras verdaderas voces para sostener lo que ya no nos contenía. Este silencio no es ausencia, es espacio, y en ese espacio emergen memorias, escenas olvidadas, palabras no dichas, llantos postergados, todo eso que quedó en suspenso. Cuando nos volcamos hacia el otro con tanta intensidad que nos dejamos al margen, desapegarse emocionalmente es en realidad volver a escuchar esas partes tuyas que pedían atención y que vos por amar tanto relegaste. Es también reconocer que muchos vínculos no fue amor lo que nos sostuvo, sino el miedo al abandono, la esperanza de ser reparadas, el anhelo de que por fin alguien vea lo que nadie había visto antes. Y cuando eso no sucede, no solo duele la pérdida del otro, sino la caída de esa expectativa tan íntima, tan silenciosa, tan fundante. Esa es la herida que duele de verdad. Pero también es allí donde empieza la potencia, porque cuando dejas de depositar tu esperanza en la mirada ajena y la volvés hacia vos, se inaugura una nueva etapa, la de tu reescritura emocional, y en esa reescritura ya no sos la que suplica, la que espera, la que aguanta, sos la que observa, comprende, elige y si es necesario se va. Y a veces esa elección no es física, no implica cortar todo contacto, sino simbólica, dejar de estar emocionalmente disponible para quien no puede, no sabe o no quiere encontrarte desde el mismo lugar. Dejar de esperarlo, dejar de justificarlo, dejar de adaptar tus necesidades para sostener vínculos unilaterales. Eso también es amor, amor hacia vos, porque el verdadero desapego emocional no te endurece, no te vuelve cínica, no te aísla, te regresa a vos, te devuelve el timón y ahí desde esa orilla podés empezar a construir otra forma de querer. Más libre, más lúcida, más digna. El dolor ancestral no se borra con distracciones fugaces, se disfraza en la ansiedad, en la irritación súbita, en esas noches en las que cerrar los ojos parece imposible. No es desorden emocional, es memoria que pide ser contenida, no apresurada. Desapegarse no es esconder lo que duele detrás de una fachada sonriente, es aprender a arder sin consumirse, aprender a sostener la ceniza que dejó el elixir del apego sin quedarse sin fuego interno. Ese fuego interno, cuando lo reconectas, se vuelve faro silencioso. Ya no sos quien espera que alguien te llene el vacío, sos quien comprende que tu plenitud no depende de miradas ajenas, sino de la manera en que te mirás vos. Y si alguna parte de vos aún sufre, no retrocedes, no corres, no te escondes, permaneces, dándole voz, dándole presencia, dándole ternura, es
en ese espacio donde la herida ya no se confunde con identidad, donde el desapego se vuelve un asceto vital, no una fuga ni un abandono, sino una reubicación íntima, porque dejar de aferrarse no significa rechazar al otro, significa reconocer que el otro no puede ocupar un lugar que no corresponde, que no puede salvar lo que solo vos podés sanar. Y cuando eso sucede, algo en tu andar cambia para siempre, estás más presente en vos, menos pendiente del otro, estás más íntegra, más consciente, menos fragmentada en la urgencia de ser querida, más llena de compasión contigo aún en tu propia nostalgia. Quienes transitamos el desapego no recorremos solo un camino de liberación, sino de construcción interna. Deja atrás la sensación de que sobrevivís al vínculo para ahora aprender a vivir desde tu propio centro. Dejar ir no es renuncia a la belleza compartida, sino volver a abrazar tu propia belleza sin entrega forzada. Es reconocer que tu historia no debe borrarse para encajar en el molde emocional de otro. Un modo concreto de sostener ese proceso es convertir pequeños actos cotidianos en prácticas conscientes, escribir algunas líneas aunque te tiemble la mano, permitir una madrugada de recuerdos sin etiquetarlos como recaída, dejar caer una lágrima sin apuro, porque el cuerpo también habla en sus silencios. Otro ejercicio potente es reconstruir mentalmente el mapa del vínculo, recordar el principio, evaluar el punto donde te perdiste, identificar cuando tu deseo fue reemplazado por necesidad, cuando celebraste ausencia y en qué momento tu identidad se fue diluyendo, no como búsqueda de culpables, sino como reconocimiento ritualizado. Visibilizar lo que estuvo invisibilizado para que deje de actuar desde la sombra. Podés también reactivar una memoria emocional más profunda, esa parte de ti que te consolaba en la infancia, que se daba amor sin expectativa, que ofrecía ternura sin truncamientos ni condiciones. Reencontrarte con esa parte, sea en un diario, una siesta contemplativa o una caminata sola, es reactivar tu fuente interna de resiliencia afectiva. En este trayecto, tu cuerpo es un aliado. Aprende a escucharlo. Una tensión en el pecho, un nudo en el estómago, una fatiga constante, pueden ser señales de que el desajuste emocional aún no fue procesado simbólicamente. Acompañá esa tensión sin juzgarla. Permítete contenerla. En lugar de reprimir, explora qué quiere decir dolor no dicho, límites no respetados, silencios no reconocidos. Y cada paso que des, aunque sea pequeño, es un acto poético. Cada vez que preferís quedarte en vez de correr, es un acto revolucionario de amor propio. Cada edificio que haces para tu paz interior contribuye a un nuevo mundo emocional, uno donde ya no buscas ser elegida para llenar, sino compartida desde tu plenitud, porque en definitiva el desapego que transforma no es dejar de amar, es aprender a amar desde otro lugar, uno donde el centro de gravedad ya sos vos, con todas tus luces y sombras, incluso con tus fragmentos, y ese lugar, cuando lo habitás, no necesita recrearse en otro para existir. El desapego maduro no es indiferencia ni frialdad emocional, es una forma superior de conexión con uno mismo que paradójicamente te hace más disponible para amar, sin exigencias, sin máscaras, sin la urgencia de ser completado por otro. Es un estado que no se alcanza de golpe, sino a través de un proceso de profunda sinceridad interna, donde te enfrentás cara a cara con tus vacíos sin la tentación inmediata de llenarlos. Quizás antes confundías intensidad con amor, ausencia con señal, silencio con misterio. Hoy, desde otro lugar, empezás a distinguir la diferencia entre lo que te alimenta y lo que te drena,
entre lo que te inspira y lo que te estanca. Comprendes que un vínculo que requiere que te apagues para que el otro brille no es amor, es abandono de sí disfrazado de entrega. Aprender a estar contigo sin mendigar atención ni negociar tu paz es uno de los actos más valientes, no porque implique soledad, sino porque exige presencia, la tuya, exige que te quedes cuando querés escapar, que escuches cuando todo duele, que no tapes con ruido lo que el alma grita en silencio. En esta fase del camino también se transforma tu percepción de lo que mereces. Ya no aceptas lo mínimo, no porque te creas más, sino porque por fin entendiste que nadie más va a cuidar tu mundo emocional si vos no lo haces primero. Y entonces se vuelve innegociable tu tranquilidad, tu claridad, tu capacidad de sostenerte sin dependencias afectivas, y si habrá momentos donde la nostalgia vendrá como oleada inesperada, habrá días donde recordar duele, aunque ya no quieras volver, pero incluso entonces ya no retrocedes, porque el dolor ya no te atrapa, te revela, te muestra cuánto has crecido, cuán hondo has cavado en tu propia alma para poder emerger no como una versión idealizada, sino como una persona más entera. Desapegarse no es erre, es soltar lo que no puede sostener tu crecimiento, es dejar ir la idea de que el otro era indispensable para tu bienestar. Es abrir espacio para relaciones que se construyan desde la elección, no desde la carencia, desde el deseo compartido, no desde la dependencia mutua. Así te das cuenta de que lo que más necesitabas no era olvidar al otro, sino recordar quién eras antes de olvidarte de vos mismo. Desapegarse no es un acto brusco ni un adiós definitivo lanzado desde el orgullo herido. Es un ritual silencioso, casi imperceptible, en el que empezás a retirar poco a poco las proyecciones que colocaste sobre el otro, comenzás a soltar el rol que habías asignado sin darte cuenta, como si esa persona fuera un bálsamo para tus viejas heridas, pero al observar con más lucidez, descubrís que ningún vínculo sano puede florecer cuando uno se sacrifica y el otro se acomoda. El desapego emocional es en realidad un movimiento interno de dignidad. No parte la rabia ni del desengaño, sino de una claridad que nace en lo profundo. Yo ya no puedo seguirme perdiendo para sostener esto. Y esa afirmación, aunque parezca dura, es profundamente amorosa, porque por fin estás volviendo a vos. En este proceso muchas veces surge la nostalgia, pero no por el otro, sino por la versión de vos que se permitía idealizar, ceder, esperar. Extrañas tu entrega, tu fe, tu ternura, y eso también duele, porque una parte de tu identidad estaba comprometida en ese vínculo. Soltar, entonces también es duelo de identidad. Es decir, adiós, no solo al otro, sino a la mujer que fuiste, mientras esperabas ser amada de cierta manera, y ahí comprendés que no fue tiempo perdido, fue aprendizaje encarnado, fue la escuela de tu emocionalidad, fue el espejo donde pudiste ver lo que aún necesitabas reconocer, que tu valía no depende de ser elegida, sino de elegirte, que tu capacidad de amar no puede ser usada como excusa para aceptar migajas, que el respeto hacia vos misma es una brújula, no una opción. En ese punto del camino empiezan a cambiar tus palabras. Ya no preguntás por qué no me elige, sino por qué sigo insistiendo donde no hay reciprocidad. Ya no pensás cómo puedo ser mejor para que me vea, sino por qué no me veo yo con claridad y amor. El eje se desplaza, el foco se redimensiona y con él tu manera de evitar los vínculos, porque cuando te elegís no desde la soledad defensiva,
sino desde la presencia lúcida, ya no tolerás relaciones que demandan tu abandono, no necesitas cerrar puertas con rabia ni declarar rupturas dramáticas, simplemente dejás de estar disponible para lo que ya no vibra con tu integridad emocional, te volvés una presencia serena pero firme, compasiva pero no complaciente, abierta al amor pero no a cualquier precio. Y en ese estado se filtra la verdad, porque tu vibración empieza a traer vínculos diferentes, no desde la carencia, sino desde la afinidad, no desde el miedo a estar sola, sino desde la plenitud de estar con vos, porque ya no necesitas que te completen, necesitas que te respeten. Y eso es un cambio de raíz. Sin darte cuenta, comenzás a habitar un territorio emocional distinto, un espacio donde tu presencia ya no depende de homenajes ajenos, sino de la decisión consciente de cuidar tu mundo interno. En ese lugar sereno y firme, descubrís que soltar no fue renuncia, sino liberación, no de recuerdos, sino de la obligación de justificar lo que ya no vibra contigo. Y cuando soltás sin rencor, sin dramáticas despedidas, lo que queda no es vacío, sino tu plenitud resignificada, una forma de soledad luminosa, sincera, desde la cual ya no buscas rescate, sino resonancia, no salvavidas emocional, sino compañía lúcida, porque aprendiste que tu luz no se tira al otro para que te la devuelvan, se sostiene en tu interior. Y quien meramente refleja su brillo es quien el otro nunca debió ser. El acto de cuidarte, de sostener tus límites, de escucharte en el silencio, de elegirte desde la convicción de que ya sos suficiente, es también un acto de poder, no el poder que se impone, sino el poder que transforma. Convierte la nostalgia en aprendizaje, el desamor en memoria afectiva, el apego en diálogo contigo misma, porque reconstruirse desde la coherencia propia también permite amar sin perderse, y quizás sea aquí donde se cierre el ciclo más importante, la historia que creíste sobre vos misma gracias al otro, esa narrativa en la que necesitabas que alguien te viera, te aprobara o te definiera, empieza a cambiar. No necesitas seguir corriendo detrás de una validación que nunca llegó. Ya no hay urgencia por ser señalada como digna de afecto. Tu merecimiento ya no está en vértigo ajeno, está en tu radicación firme en vos misma. Este desenlace no suena a despedida, suena al lago tranquilo después de la tormenta, a la certeza de que podés habitarte con ternura, aun cuando el mundo no comprenda tu profundidad, a la libertad que emerge cuando dejas de pedir explicaciones a quienes no tenían ganas de darte una mirada de verdad, y si alguien se atreve a entrar en tu vida otra vez, lo hará sin urgencia, sin pedir que te sacrifiques para encajar, lo hará desde su propio centro, y ahí podrá coincidir con vos, no en necesidad sino en reciprocidad. Así es como termina el viaje de desapego. No con un cierre de puertas ruidoso, sino abriendo silenciosamente un portal hacia otro futuro afectivo, uno donde el vínculo no te apriona sino te elige, no te condiciona sino te acompasa, no te define sino te amplía. Ese es el nuevo pacto con vos misma, una promesa tácita de cuidarte, escucharte, respetarte, una alianza emocional diaria que reemplaza el apego desesperado por una presencia lúcida, porque amar sin depender no es desconexión, es elección consciente desde las raíces sin justificaciones. Y esa elección, cada vez que la habitas, reconstruye tu mundo interior.